esta noche de compartir su santa palabra. Pastor, es una gran alegría poder compartir con usted y con el distrito y ponernos en las manos de Dios para que en esta noche, aunque el tiempo siempre va a ser insuficiente para meditar en Cristo Jesús, tanto la eternidad la pasaremos aprendiendo más de Él, acerca de su amor, acerca del plan de salvación ideado por la deidad y cómo el amor de Dios se sigue manifestando en cada detalle de nuestras vidas, no solamente en esta vida aquí, estamos todavía en la etapa de pecado, sino también en la vida glorificada, cuando ya no haya pecado y vivamos con Él en un mundo perfecto, como fue su plan desde el principio. Así que al venir acá tenemos que reconocer que toda la Biblia habla de Cristo. Y es tanto que la misma Biblia es una imagen de lo que es la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia es una combinación de lo divino y lo humano. Y aquí también vemos una similitud respecto a nuestro Señor Jesucristo. Pero para que tomemos nuestro estudio así de inicio, por favor acompáñenme en oración. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios en nuestro estudio y que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Hablemos con Dios. Padre nuestro, Señor, alabado y glorificado siga siendo tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias porque toda la deidad está involucrada en nuestra salvación. Gracias porque se han manifestado cada uno de ellos, cada uno de ustedes, Señor, se ha manifestado en nuestra historia con el simple y gran propósito de salvarnos. Esa meta, nosotros estamos contentos porque sin ese propósito de la deidad no fuésemos nada, ni tendríamos oportunidad de salvación y vida eterna. Hoy venimos a estudiar tu santa palabra y pedimos que más que mera información, esto nos mueva a tener un encuentro cada día cercano a Jesucristo. Padre, guíanos en esta noche, que tu Espíritu Santo, el mismo que inspiró las Sagradas Escrituras, el que dirigió a Cristo Jesús y el mismo que Él envió a todos los creyentes al ascender al cielo, Señor, que sea el que ahora nos capacite para entender, para vivir y compartir esta gran verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia. Al iniciar este tema sobre la deidad de Cristo, un tema indispensable en las Escrituras. Sin Cristo, simplemente la existencia humana no tendría sentido. Y las Escrituras de principio a fin hablan acerca de Cristo Jesús. Son una expresión del carácter de Dios y especialmente la manifestación del Hijo. Todo el Antiguo Testamento va a estar hablando anunciando que viene el Mesías, que viene esta persona a presentar salvación y a mostrar el carácter de Dios, no solamente a los seres que vivimos en la tierra, no solamente a los seres terrenales, sino a todo el universo. Y entonces es así que la tierra acá se convierte en el centro de atención de todo el universo, porque aquí es donde se llevaron a cabo esos actos de la encarnación de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando vamos a la Biblia, hay tanto acerca de Jesús que uno no sabría por dónde iniciar. Gracias al Señor que cuando tratamos esta doctrina, la creencia acerca del Hijo, ya ustedes hablaron acerca de la deidad y hablaron acerca del Padre. Entonces se dieron cuenta que desde el Antiguo Testamento se habla de una pluralidad en Dios. Desde que se dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más allá, cuando ya vemos al Espíritu Santo trabajando en la misma creación, pero sobre todo cuando vemos esa frase dicha de parte de la deidad, hagamos en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces vamos a estar claro de eso. Ahora, donde definitivamente se va a ver esta manifestación del Hijo, Dios el Hijo, es en el Nuevo Testamento. Pero todo esto está relacionado. La Biblia, ese solo libro, totalmente guiado, inspirado por el Espíritu Santo, va a presentarnos a Cristo Jesús, Dios salvando al ser humano. Yo creo que la mejor manera de empezar este estudio es exactamente como lo hizo Juan. Juan, que estuvo tan cerca de Jesús, uno de sus discípulos, el más joven de ellos y el que pudo ser más permeado por el amor de Cristo, tanto que a pesar de ser llamado primero el hijo del trueno, luego pasa a ser llamado el discípulo amado.
Entonces, esto nos ayuda a comprender que no es meramente información. Al tratar acerca de la persona de Cristo Jesús, Dios el Hijo, no podemos separarlo de su poder transformador. No puede usted venir aquí, llegó la sección de preguntas, el pastor terminó de presentar esta verdad y quedarse las cosas así. No, es que desde el inicio todo tiene que ver con la transformación del ser humano. Dios retomando, tratando de volver a formar su imagen en el ser humano. Y vamos entonces a tomar ese primer capítulo, primer versículo del Evangelio de Juan. Vamos a ver allí, Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice más el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Inmediatamente entramos allí, vamos a ver que cuando se habla acerca del verbo, se está refiriendo a Cristo Jesús. En el principio era el verbo. Y lo primero que Juan nos va a enseñar es que Cristo Jesús no simplemente llegó a la existencia al estar aquí. No, no solo eso, no es que al llegar el acto de la encarnación, ahora es que Él está existiendo, no. Cuando nació como un ser humano de María, ahora es que llegó a la existencia. Lo primero que nos va a enseñar entonces la preexistencia de Cristo. Es ver más allá del Cristo solamente manifestado acá en la tierra, como que se originó aquí. No, nos va a enseñar de su preexistencia. En el principio era el verbo. Ya Cristo estaba ya en el principio. No puedes limitarlo a su nacimiento virginal a través de María. No. En el principio era el verbo, pero va a continuar diciendo más. El verbo estaba con Dios. Ya había una unidad entre Jesucristo y Dios el Padre. Ya había una relación directa entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces dice que estaba con Dios. Ahora la pregunta es, pero ¿en qué tipo de relación? ¿Cómo es que estaba con Dios allá? Ok, ya está desde el principio, no solamente fue cuando nació de María. No solamente es que no solamente es que está allá en el principio, sino que estaba con Dios. Ahora, ¿qué relación tenía el Hijo desde el inicio? La tercera parte, Juan aclara, y el verbo era Dios. Poniendo entonces aquí al que se encarna, al que vino, que estaba desde el principio, que siempre era uno, no solamente con Dios, sino que también es Dios. Y aquí viene el gran desafío. Muchos quieren decir, no, que la Biblia no demuestra esto. La Biblia ni siquiera se detiene a discutirlo, como a algunos le gustaría que fuese así. La Biblia lo muestra, no busca demostrarlo, sino mostrarlo. Y aquí va el reto de la fe, el gran desafío, no en dependencia humana, sino en depender de la palabra de Dios. ¿Qué se nos ha dicho en la palabra? Que Jesús es Dios. Por eso la misma creencia se llama Dios el Hijo, tomando entonces y dando por sentado que Jesucristo es una persona divina. Es uno de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿qué cosas se nos van a presentar en la Biblia para tomar esto? Y el verbo se hizo carne. Vamos entonces a ver aquí, como presenta el versículo 14, la encarnación de Cristo. En todo el Evangelio de Juan y además en el resto de la Biblia, vamos a ver que Cristo es Dios. Muchas veces decimos no, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Lo ha sido todo el tiempo y lo será todo el tiempo. Cristo es Dios. Y esas aseveraciones las vamos a ver en toda la Biblia. El mismo Cristo, cuando está hablando de su preexistencia en el Evangelio, el mismo Evangelio de Juan, le va a decir a los judíos, miren, antes de que Abraham fuera, yo soy. Ahí hay dos enseñanzas básicas directas. Cristo ha existido antes de nacer en Belén. Y además de eso, Cristo usa aquel título divino, yo soy, haciendo referencia al mismo encuentro que tuvo Moisés con Dios en la zarza ardiente, donde Dios se define a sí mismo y se identifica como yo soy el que soy. Entonces, cuando Cristo, cada vez que en el Evangelio de Juan se presenta como yo soy, está diciéndole a los que están a su alrededor, yo soy Dios. Y acuérdense más, cuando Felipe pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, pero Felipe,
¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vamos a ver constantemente en las escrituras. Es más, cuando en Mateo se cita y se dice allí que Jesús es llamado Emmanuel, Dios con nosotros, citando a Isaías capítulo 7, versículo 14, se hace una referencia no solamente a la preexistencia de el que estaba naciendo en Belén, sino también a su divinidad. Y entonces vamos a ver a Cristo durante todo el Nuevo Testamento con todas las características divinas. Ya vemos que todo el tiempo ha existido, es eterno, no tiene un origen, porque junto con el Padre y el Espíritu Santo, Jesús es Dios. Además de eso, un punto clave en toda la Biblia es la encarnación de Cristo. Al Cristo encarnarse, aquí pasamos a unos aspectos de la naturaleza de Cristo. Cristo entonces es el miembro de la deidad que viene y se hace humano. Como diría el verbo can original, tabernaculizó, o sea, habitó entre nosotros, puso su tienda con nosotros, hablando de la encarnación y su preexistencia. Ya existía todo el tiempo, pero ahora vino y se hizo uno con los seres humanos. Y aquí empieza entonces lo que Pablo llama también el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, que ese Dios eterno viene a la tierra y se encarna y nace a través de María. Y entonces aquí empieza esta parte en el plan de salvación. Y es lo que a muchos le ha traído confusión. ¿Por qué? Porque para Cristo se usa, por ejemplo, el término hijo. Para Cristo se usa el término primogénito. Para Cristo se usa el término unigénito en la Biblia. Y eso ha creado mucha confusión porque están viendo a Cristo en el plano de su encarnación y entienden que eso a él lo desprestigia o podría parecer que la Biblia está enseñando como una inferioridad en el Hijo, lo cual es un error y lo vamos a aclarar ahora. Yo sé que en la sección de preguntas vamos a tener la oportunidad así para detallar algunos puntos al ustedes preguntar, pero vamos a tomar exactamente esos aspectos. En el mismo versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando vemos el término unigénito, muchos se tienden a confundir acá. Sin embargo, cuando se refiere a unigénito, no está hablando de Cristo como si fuera un origen, como si fuera creado por el Padre. Se está hablando de su prominencia. Y es un término que se va a utilizar en las Escrituras no solamente para referirse a Cristo. Se va a utilizar, por ejemplo, para referirse a David en uno de los salmos, hablando de David como el unigénito. Sin embargo, el propósito en la Biblia es dar a entender que Cristo, cuando se refiere a unigénito como Cristo, se está refiriendo a su supremacía. Muy similar a lo que pasa con primogénito. Y vamos a tomar varios versículos, entre ellos algunos que han creado confusión para algunas personas. Por favor, si usted tiene su Biblia, acompáñeme al libro de Colosenses. Esta carta escrita por el apóstol Pablo. Si usted está allí, vaya conmigo, por favor, al capítulo 1, versículo 15. Interesante, aquí va la parte otra vez, el tema de la encarnación, pero también la preexistencia de Cristo y el uso del término primogénito. Vamos allá. Cristo, versículo 15, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí algunos dicen, bueno, pero míralo ahí, que es el primero en ser creado. Y empieza confusión para algunos. Sin embargo, va a continuar el versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y es el principio, el primogénito de entre los muertos. Si queremos entender el significado primogénito cuando se refiere a Cristo, tenemos que relacionar un texto con otro. No podemos verlo independiente a su contexto. Cuando se está utilizando el término primogénito, se está haciendo aquí una referencia a la importancia y supremacía. ¿Cómo explicamos esto? Noten, en el primer caso, versículo 15, dice que Cristo es el primogénito de toda creación. Y el versículo 18 entonces dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Pregunto, si fuera por orden, Cristo fue el primero en ser creado, entonces Cristo no podría ser el primogénito de los muertos. Porque ¿quién fue el primer ser humano que murió? Ni siquiera de los ángeles que cayeron en pecado se
dice en la Biblia que alguno ha fallecido por causa del pecado, porque eso viene cuando el castigo de Dios caiga sobre ellos. El primer ser que falleció fue Abel cuando lo mató Caín. Es el primer ser que muere. Entonces, ¿cómo se habla aquí de Cristo como el primogénito de entre los muertos? Cuando Cristo se encarna y muere en la cruz del Calvario, ya han pasado, bíblicamente hablando, 4.000 años de historia. ¿Cuántas personas han fallecido? Sin embargo, se dice que Cristo es el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque es el muerto más importante. Es la persona que ha fallecido más importante, el primogénito, el más importante, el que tiene la supremacía, cuya muerte trae vida. Y no solamente falleció, sino que también resucitó al tercer día. Entonces, esto aquí pone el concepto claro de que primogénito, cuando se refiere a Cristo, está hablando de supremacía e importancia. Cristo es lo más importante en toda la creación y porque sin él nada puede existir. Por eso en la misma Biblia se va a hablar en la carta a los Hebreos de que, y el mismo Juan va a hablar de que nada fue hecho sin él y que por medio de él todo fue hecho. Y qué bueno que en la misma carta a los Colosenses encontramos este texto bíblico, capítulo 2, versículo, por favor, versículo 9. Lea conmigo. Dice, porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Otras versiones dicen de la deidad. Cristo es 100% Dios. Ya, entonces pasamos al otro aspecto, que estamos claros, Cristo es Dios. Lo otro entonces, ¿Cristo es un ser humano? ¿Cristo es 100% humano o no lo es? ¿Y cómo es? ¿Cristo es 100% Dios o es 100% un ser humano? Y aquí vienen unas preguntas para algunos que la vamos a tomar de inicio. Algunos dicen, ¿cómo fue que Cristo se encarnó? Ok, yo acepto a Jesús como Dios. No quiero tener ninguna mala interpretación. Algunos empiezan a complicar la Biblia, pero no es tratar de probar la Biblia. Es que la Biblia ya mostró algo y yo tengo que humildemente aceptarlo, aunque no lo comprenda, porque Dios mismo es un misterio. Por eso se habla del misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús es Dios. Entonces, ¿a qué se refiere acá? Cristo vino, la pregunta básica y generalmente hecha, aunque no siempre se formula de la manera correcta. ¿Cristo vino como Adán antes de caer sin pecado o vino como Adán después del pecado? ¿Había pecado en Cristo? Vamos a ver la humanidad de Cristo en la Biblia y nos vamos a dar cuenta que Cristo tuvo sed, que Cristo tuvo hambre, que Cristo se cansó. Vamos a ver a un Cristo totalmente y 100% humano. La pregunta es, ¿había pecado en Cristo? No. La carta a los Hebreos habla bien claro sobre eso y dice que Cristo, aunque fue tentado en todo, no pecó. Y que este ser santo que iba a llevar el pecado de todos nosotros, como ya lo presentaba y lo presagiaba Isaías, Cristo 100% humano y 100% Dios. Ahora, Cristo vino como Adán antes de caer, entonces tendría ventaja sobre nosotros, porque no es lo mismo ese ser perfecto que es tentado, y como ahora nos da su ejemplo de obediencia perfecta al Padre y dependencia total. O Cristo vino como Adán después de caer, con la tendencia al pecado. Déjame decirte que ninguna de las dos. Cristo ni vino como Adán antes de caer, pero tampoco vino como Adán después de la caída. ¿Por qué? Porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Cristo al venir aquí a la tierra tenía la desventaja de que tenía los efectos del pecado. Cansarse, tener hambre y todos esos efectos, incluido morir, es un efecto secundario del pecado. Cristo tenía los efectos del pecado, pero no había pecado en él, tal como lo presenta la Biblia. Entonces no tenía la ventaja que tenía Adán antes de caer. Estaba en una situación peor. Sin embargo, no podemos decir que él vino con el concepto errado que algunos tienen de pecado original, porque Cristo no tenía tendencias al mal. Ahora, esto puede sonar chocante para algunos. En algún momento todos nos lo hemos preguntado. Cristo podría haber pecado. La Biblia no presenta eso como un cuento, como que fue una ficción, la encarnación de Cristo. Fue un hecho real. Entonces, Cristo, al ser 100% Dios y 100% hombre, entonces es el que puede representarnos a nosotros en el santuario celestial. Y por eso es otro énfasis que tenemos que aclarar. Cristo mismo, voy a leer a Juan capítulo 10, versículo 30.
hace su expresión de igualdad con el Padre. Y a los judíos le quedó tan claro en su época que agarraron piedra para apedrearlo. Porque bien le dijeron, tú estás blasfemando. Como siendo Dios, siendo un hombre, te haces Dios. Juan capítulo 10, versículo 30. Y allí leo, voy a leer desde el versículo 26. Yo les doy vida eterna, habla Cristo. Otra cualidad, tiene vida en sí mismo y puede dar vida, algo que solamente le concierne a Dios. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, dice el versículo 29, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces, dice el versículo 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Entendieron los judíos que Cristo mismo estaba consciente de su divinidad? ¿Entendieron los judíos que Cristo estaba claramente haciendo referencia a que Él y el Padre son uno, que Él es igual a Dios, que Él es Dios? Sí lo entendieron, hasta el punto que querían apedrearlo. Sin embargo, Cristo lo dijo. Ahora van a aparecer en la misma Biblia algunos textos, como el que hablábamos de primogénito y unigénito, que tienden a confundir las personas que no están queriendo aceptar esta verdad. Por ejemplo, Juan 14, versículo 28. Uno de los textos más usados de los antitrinitarios o los que se van en contra de la deidad del Hijo. Allí la Biblia dice, habéis oído que yo os he dicho, dice Jesús, voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Y dice al final del versículo 28, porque el Padre es mayor que yo. Y ahí se agarran y dicen, bueno, ya Jesús lo dijo, Él es inferior al Padre. Ahora vamos a ver en todo el Nuevo Testamento que Cristo Jesús al encarnarse entró en una función de dependiente en calidad de enviado, porque Él además de venir a salvarnos a nosotros, vino también a darnos un ejemplo perfecto y vino a reivindicar la justicia del Padre, la justicia de la deidad. Porque el enemigo estaba diciendo, es imposible vivir en este mundo sin obedecer perfectamente a Dios. Y Cristo viene con los efectos secundarios del pecado, no con pecado. Cristo viene no como Adán antes de la caída, sino ya con los efectos de la caída de Adán y con tantos años de daño que ha pasado la humanidad. Y Cristo entonces mostró que se puede obedecer a Dios. Por eso Cristo viene como el Hijo. Y a ver si resumo con esto, no sé, pastor, si voy con el tiempo. Si resumo con esto, miren, el concepto que tenemos de Dios el Hijo, cometemos un error al pensar muchas veces que cuando se refiere a Dios como Hijo, lo está la Biblia como poniendo al menos. Y como no, ya es menor, porque siempre se habla de Jesús como el Hijo. Aún la creencia se llama Dios el Hijo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Cuando se presenta esta relación entre padre e hijo en la Biblia, no es la idea que tenemos como de generación, como que el padre fue que le dio vida al hijo, en el sentido humano que tenemos, biológico. Vamos a ver en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Éxodo, cómo Dios llama a Israel mi hijo, cuando Moisés vaya a, casa a la puerta de Faraón. Le dice, deja ir a mi hijo, dice Jehová. No está hablando en una relación biológica. Dios no literalmente parió a Israel o algo similar como el concepto que algunos quieren tomar, como que el hijo fue desprendido. Pero además de eso, vamos a también a ver en los salmos como al rey cuando es elegido por Dios, en el caso de David específicamente, se le llama tú eres mi hijo. Y la carta a los hebreos va a tomar ese argumento y lo va a explotar y va a decir, miren, tienen que entender que cuando se llama hijo, aquí se está poniendo un título. Imagínense, me encanta este ejemplo para ilustrar esto, imagínense a tres personas, a tres trillizos, totalmente iguales. Piense en ese concepto para poner un ejemplo humano respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Olvide que se llaman así, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Piense en la deidad. Tres personas divinas, con todas las cualidades de divinidad. Son eternos, son omnisapientes, son omniscientes, todo lo saben, todo lo conocen.
Esas cualidades son todopoderosos. Esas cualidades todas que comparte la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tómelo ahora, imagínense esos tres. Uno de ellos entonces sale y dice, yo voy a tomar, voy a hacer, me voy a encarnar. Entonces inmediatamente empezamos a verlo a partir de ahí como hijo, porque él viene en calidad de enviado, viene en calidad de dependiente del Padre. Pero la misma Biblia entonces va a ver cómo se combinan estas cosas. Por favor, acompáñenme en la carta a los Hebreos y vamos a ver si luego en la sección de preguntas, cualquier cosa desarrollamos, cualquier pregunta al respecto. Miren lo que pasa acá en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, cuando se habla de que el Hijo es superior a los ángeles, citando este salmo que les hacía referencia, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿a cuál de los hijos, versículo 5 del capítulo 1 de Hebreos, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco le ha dicho, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez cuando introduce al primogénito, miren cómo está utilizando otra vez el término. Muy bien, gracias, pastor. En el mundo dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Está el Padre, Dios el Padre, invitando a que el Hijo se le adore. Entonces el mismo salmo pasa a ser un salmo mesiánico, porque no se puede estar refiriendo a David para que adoren a David, que es un ser humano. Está refiriéndose a ese miembro de la deidad que se va a encarnar, que va a venir con todos los atributos de Dios, sin embargo va a decidir que obedecer a Dios como ser humano. Entonces va a ser 100% Dios y 100% hombre. ¿Y qué invita entonces el Padre? Adórenlo. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, versículo 8, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Dios, el Padre, llamando al Hijo, Dios. No es simplemente por llamar, es que es la deidad. Entonces, al venir encarnado, y como mismo va a decir más adelante la misma carta a los Hebreos, tú me preparaste un cuerpo. O sea, yo vine a encarnarme. Y Cristo entonces, en la Biblia es presentado como 100% Dios y 100% hombre. Cuando Cristo se encarna, no pierde ninguna de sus capacidades divinas. Simplemente decide no usarla para ser un ejemplo perfecto de obediencia y dependencia del Padre. Por eso cuando Cristo está aquí en la tierra, se puede llamar a sí mismo igual a Dios y también se puede llamar a sí mismo como que el Padre es mayor que él. Porque una cosa es decir que el Padre es mayor que él en calidad de enviado, cuando Cristo viene como el enviado, como el mensajero. Y una muy distinta es decir, refiriéndose a su naturaleza, cuando él claramente dice, el Padre y yo somos uno. No hay ninguna contradicción entre las dos cosas que Cristo ha dicho. Entonces, para concluir, pastor, voy a tomar un texto de la carta a los Filipenses. Voy a ir al capítulo 2 y voy a leer exactamente el versículo 5, donde aquí Pablo de manera magistral combina estos dos puntos. Y miren qué dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tanto se presenta la deidad, la divinidad de Cristo, como también su humanidad. Nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y es el ejemplo más grande de humildad que podamos o vayamos a conocer. Así que, junto con comprender esta doctrina, también debe haber una invitación a depender de Dios. Hay una invitación a ser humildes respecto a las enseñanzas de la palabra. No poner mis opiniones, sino dejar que el mismo Señor Jesucristo con su Espíritu Santo me guíe a toda verdad y cuando Él venga me dé la vida eterna. Excelente. Sí, hay mucha evidencia histórica respecto a la existencia de Cristo. Es tanto así que algunos tristemente han querido a lo que ellos llaman de imitar al Jesús histórico. Dicen, miren, ya los relatos están ahí, la información está ahí, vamos a quitar entonces todo lo divino y vamos a presentar al Jesús humano.
¿Por qué dicen esto? Porque no pueden negar la existencia de Cristo como un ser, una persona que nació. Y qué interesante que uno de los evangelistas que más claro habla sobre esto es el evangelista Lucas. Lucas pone a Cristo y lo ubica temporalmente y dice, miren, durante el gobierno de Roma, exactamente bajo la jurisdicción de Poncio Pilato, existió este llamado Cristo. Y vamos a ver entonces, sobre todo, uno de los argumentos clave de eso es la actitud radical que han tomado los judíos respecto a Jesús, que no niegan la existencia de Cristo, sino que dicen que siendo uno de los judíos, ha sido tomado como el más alto y tratan de negarlo ahí. Mas desde tanto tiempo, para influir de esa manera tan grande, tiene que ser un personaje histórico que haya existido. Y Cristo sí, ciertamente hay evidencia arqueológica también de la existencia de Cristo como persona. Miren que con eso se ha debatido mucho en la iglesia respecto a eso. Sin embargo, cuando vamos a las escrituras, ya hace tiempo en la historia del cristianismo que algunos se levantaron queriendo negar esto. Por ejemplo, estaba aquel grupo que le llamaban los docetistas, que decían, no, lo que vimos fue una apariencia, porque un espíritu eterno puede morir, y como que esa humanidad, otros dicen, no, ya Cristo al ser glorificado cambió todo eso. Sin embargo, vamos a ver en las mismas escrituras, porque Cristo no va a engañar a nadie. ¿Se acuerdan ustedes en el Evangelio de Juan cuando se relata que Cristo se aparece al resto de los discípulos, que se había encontrado con el grupo al principio, pero allí no estaba Tomás? Y Tomás entonces dice, hasta que yo no lo vea, yo no lo puedo creer. Hasta que yo no ponga mis manos en sus heridas y en su costado, yo no voy a creer eso. Cristo se aparece y lo que le dice a Tomás es algo relativo a un ser físico. Dice, mira, ven, tócame aquí, mira, pone la mano acá para que tú veas, y empieza a comer, demostrando eso después de resucitar. Cristo demostrando que no es, y él mismo hace referencia, dice, yo no soy un espíritu, yo no soy algo que anda flotando, no, yo soy un ser físico y real. Y además de eso, para nosotros los adventistas, que es sumamente importante el espíritu de profecía, vamos a ver cómo en el deseado de todas las gentes y aún en el camino a Cristo se va a enfatizar eso. Y se va a decir que Cristo mantiene, escuchen bien, mantiene su naturaleza humana en el sentido de su cuerpo físico aún allá en el santuario celestial. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No lo limitemos en el concepto nuestro, decir, bueno, si es humano tiene tantas limitaciones, no. Acuérdense que Cristo no solamente se encarnó, Cristo no solamente murió, Cristo no solamente resucitó, sino que también Cristo fue glorificado. ¿Se acuerdan ustedes de esas etapas? Justificación, santificación y glorificación para nosotros los seres humanos. Entonces, el cuerpo de Cristo es un cuerpo glorificado y se hace referencia a eso. Y cuando se dice en la Biblia que a Cristo le fue preparado un cuerpo y que va a ser el Hijo del Hombre, es esa referencia constante a la humanidad de Cristo. Cristo lo que sí es ahora es 100% Dios y 100% hombre. Pero Cristo mantiene su cuerpo físico, aunque glorificado, en el santuario celestial. El Hijo del Hombre, cuando se usa, que es muy utilizado en el Nuevo Testamento, pero todo ellos se están dirigiendo al libro de Daniel, en el capítulo 7. No sé cuántos van a recordar que allí, después que se presenta aquella visión de los 4 reinos y el cuerno pequeño haciendo y deshaciendo, y que se presenta al anciano de días que abren los libros y que se presentan todos ante él para juicio. Entonces, ¿saben qué? Dice que allí aparece este ser como hijo de hombre. Este título entonces va a implicar 2 cosas. Cuando se usa el término bar en la Biblia, que no es simplemente hijo, que es el término ben en hebreo, se está hablando de categoría, no es cualquier hijo, es el hijo, es un título real para hablar de la realeza de Cristo, pero también va a implicar su futura encarnación. Así que tiene una doble connotación este concepto, tanto para hablar de la divinidad de Cristo al decir el Hijo de Dios, pero también para hablar de el Hijo del Hombre, para hablar de su encarnación, su relación con la humanidad, el Hijo del Hombre. Definitivamente, me encantaría buscar ese texto bíblico, definitivamente la Biblia habla de que Cristo tuvo hermanos. Porque, ¿se acuerdan ustedes cuando él está dando la parábola que allí se aparece alguien y lo interrumpe y dice, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan?
Sí son. Entonces la pregunta es, que es donde siempre todo el mundo entra en conflicto, la pregunta es de quién eran estos muchachos hijos, si eran hijos de María, eran hijos de José o cómo eran. Los que creemos en la inspiración de la hermana White y por ciertos argumentos bíblicos claves que van a estar ahí, vamos a entender que esos muchachos eran hijos de un primer matrimonio de José. Y es tanto que se cree que ya cuando la edad adulta de Cristo, cuando él empieza su ministerio, todo indica que José ya había muerto, había fallecido. ¿Por qué? Porque noten que Cristo en la cruz del Calvario tiene que designarle para que Juan se quede con María, su madre. Pues no estaba esa figura. Cuando dicen allá, mira, tu madre y tus hermanos te buscan, no dicen José te estaba buscando. Y no se vuelve a mencionar a José, que tuvo un papel tan protagónico al principio de los evangelios como lo menciona Mateo. Ahora, esto no quiere decir, por favor, no confundan. Voy a buscar un texto bíblico para aclarar esto. No confundan que cuando uno dice que los muchachos que se mencionan, incluido Santiago, que se menciona como hermano de Jesús, no indica que María permanezca siendo virgen como nos ha enseñado la Iglesia Popular. Que hay dos herejías ahí incluidas. Una es la asunción de María, que ya María también fue concebida de manera divina, que María es básicamente la madre de Dios, no solamente la madre del Cristo encarnado, y eso no es bíblico. Entonces, ¿cuál es la lucha? Cuando a uno le dicen, como cristiano adventista del séptimo día, o alguien que está buscando la Biblia, dicen, Jesús tuvo otros hermanos, pero no eran hijos de María. La mayoría se cierran, porque creen que uno está indicando que María siguió siendo virgen, y no es eso. Porque voy a tomar este texto de la Biblia y voy a ir exactamente al Evangelio de Mateo. Por favor, el que tenga su Biblia, acompáñenme, porque este tema sí me gustaría que quede lo más así transparentado como posible. Muy bien, cuando yo voy al Evangelio de María, al Evangelio de Mateo, voy exactamente allí donde se habla del nacimiento de Cristo. Se va a decir de María, muy bien, se va a decir de María que es que José no la conoció hasta que dio a luz. Escuchen bien, que no la conoció hasta qué cosa, hasta que dio a luz. O sea que todo parece indicar en la Biblia que después que María tuvo a Jesús, sí tuvo relaciones con José. Entonces el concepto de virginidad tenemos que separarlo de eso. Cristo sí tuvo estos a lo que llamaban hermanos, pero todo indica, el espíritu de profecía lo confirma, que eran hijos de José. ¿Qué argumento bíblico sobre esto? ¿Cómo es que ellos agarran a Cristo, si fuera Cristo el hermano mayor, y lo quieren presionar para que hagan lo que el hermano mayor dice, que era la cultura de los tiempos de Cristo? Ellos llegan, acuérdense el Evangelio de Juan, y dicen, mira, pero si tú vas a hacer todos estos milagros, pero preséntate ya. Y dice la Biblia que no creían en él al principio, no creían en él, y lo presionaban. Y también cuando dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan, es también como un método impositivo, de mira, te vinieron a buscar. Y los mismos hermanos, dice el Evangelio de Juan, que consideraban que Cristo estaba fuera de ti, o sea, lo catalogaban como si fuera loco. Estos hermanos eran mayores y por eso tenían esa actitud, algo que sería, miren, inexplicable en el concepto del tiempo bíblico, porque se respetaba bastante a los hermanos mayores. Por eso esos muchachos eran mayores que Cristo Jesús. Pregunta, yo traté de explicarla durante la exposición, pero voy a parafrasearlo a ver qué tanto lo resumimos ahora. Jesucristo en el capítulo 14, versículo 28, está hablando de sí mismo en calidad de enviado. En calidad de enviado. Cuando Cristo viene como enviado, todo esto es igual. Cuando usted manda a alguien, el que usted envió en el concepto de funciones es menor que usted. Cristo entonces está diciendo, yo no vengo aquí como yo soy el que mando, yo vengo dependiente del Padre. Eso está en el concepto del ejemplo perfecto que Cristo tenía que darnos. Este ejemplo de perfecta obediencia y dependencia del Padre. ¿Por qué tiene que verse esto aquí? Son dos cosas. El asunto de comparación que está acá, que se usa en otros lugares de la Biblia, por ejemplo, cuando Cristo dice, yo soy mayor que Abraham. Aquí también se usa cuando dice, el Padre es mayor que yo, hablando en el concepto de funciones. El Padre entonces es menor que el Hijo en calidad de enviado. Y entonces ellos dos pasan a enviar al Espíritu Santo. Cuando yo veo esto en general, Cristo no está hablando de su naturaleza como Dios, no su naturaleza. Está hablando de su función.
En calidad de enviado, Cristo es menor que el Padre al venir aquí a la tierra. Pero cuando vamos a Juan 10:30 y al resto de las escrituras, vamos a ver que en naturaleza Cristo es igual al Padre. Por eso él dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo somos uno. Y el otro punto es que Cristo usa la palabra Padre, dice el Padre es mayor que yo. Pero cuando yo voy a Isaías capítulo 9, versículo 6, voy a ver que también al Hijo se le llama Padre. Entonces, muy bien, si estoy leyendo allá, capítulo 9, versículo 6 del profeta Isaías, dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dando a entender que ninguno de los argumentos en el versículo hace referencia a que Cristo no sea igual a Dios. Cristo es igual a Dios en naturaleza, porque en su naturaleza Cristo es Dios también. Ahora, en calidad de enviado, Cristo se define a sí mismo como ¿qué? Como menor al Padre. Entonces, oremos a Dios. Padre nuestro, Señor, gloria a tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque pensando en este acto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, de su vida perfecta, su muerte expiatoria, su resurrección, Señor, su glorificación, ascensión al cielo, intercesión por nosotros y pronta venida, vemos, Señor, en esos actos un plan hecho perfectamente para salvarnos. Te damos la gloria porque tu amor es para siempre. Y te damos gracias, Señor, porque no te has cansado con ninguno de nosotros, sino que sigues trabajando hoy a través de tu Espíritu Santo para que los méritos de Cristo sean efectivos en nuestra vida. Padre, que nos aferremos a Cristo, que dependiendo de Él y poniendo nuestros ojos en Él, lleguemos a recibir esa gloriosa vida eterna. Llénanos de ti y ayúdanos a entender sobre todas las cosas que quien murió en la cruz no fue un ser creado, sino que fuiste tú, Señor, que te diste en la persona de tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Día Dios murió por nosotros y que eso nos recuerde el valor tan grande que tenemos, pero también la humildad que debe caracterizarnos. Guíanos, Señor, y que la imagen de Cristo sea implantada en cada uno de tus hijos, Señor. Cada uno de los hijos tuyos en este distrito, sus familias, el pastor, están en tus manos. Guárdanos y permítenos en aquel día ver a Cristo cara a cara.